El ejército del Ebro, rumba, 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 la. El ejército del Ebro, rumba, 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 la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. En primer lugar, como habéis oído ya, en principio iba a ser una presentación de tres personas y el otro coordinador, y en realidad coordinador principal, porque como veis aparece primero su nombre, José Ramón López García, por desgracia no ha podido venir por una cuestión de salud de una familiar. Este libro surgió a raíz de una jornada que organizamos en la Universidad Autónoma de Barcelona, precisamente el profesor López García y yo, sobre exilio y republicano y judaísmo, organizada por el Grupo de Estudios del Exilio Literario, ¿no?, de dicha universidad. Lleva ya 30 años recuperando la obra de los exiliados. Y en esta jornada surgió a raíz de un interés, convergente son un poco más, un interés común por temas del exilio, porque José Ramón López García recientemente publicó un libro que se llama Fábula y Espejo sobre Max Out, lo recibió hace poco, porque se editó poco antes del verano. Él estudió lo judío en Max Out y yo por mi parte pues estudié la vida y obra de Máximo José Can, ¿no?, del que podríamos llamar el otro Max del exilio republicano, Max y Máximo, que precisamente Jacobo había sido pionero en su recuperación, con un artículo en Raíces, fue el primero en hablar sobre Máximo José Can, y luego también Leonardo Senkman, de la Universidad de Jerusalén, de origen argentino, pero desde hace tiempo en Israel, también colaboró en la recuperación de la obra de Máximo José Can, y yo dediqué un libro entero, ¿no?, La Patria Imagina de Máximo José Can, y en esa, tanto por mi parte como por parte de José Ramón, pues había esta conciencia de destinos compartidos entre judíos y exiliados republicanos, desde muchos aspectos, ¿no?, de los propios exiliados. A veces, fue el mayor exilio de la historia de España desde la expulsión de los moriscos y desde la expulsión de los judíos, ¿no? Entonces, no es raro encontrar, pues, por ejemplo, en Rafael Alberti alusiones a un poema sobre Yehuda Halevi y el comparar este destierro, el propio término de diáspora aparece en la obra de nuestro exiliado republicano. Entonces, pues, quisimos organizar un evento que, aunque por la situación económica no fue de tanta amplitud como nos hubiera gustado, porque se quedaron muchos temas que podrían haber salido, ¿no? Por ejemplo, digo primero lo que no está en el libro, por ejemplo, la obra de Margarita Nelson, al final no hubo nadie que la tratara, o simplemente la vida asociativa judía en otros países, ¿no? Pero al menos contamos con cierto número de trabajos que me parece interesantes, ¿no? Hay una sección sobre Max Out, como no, yo traté sobre Máximo José Can, añadiendo cosas que no había dicho antes, y un trabajo sobre la presencia judía en el exilio en México, de un discípulo de Angelina Muñiz Huberman, y también la propia Angelina Muñiz Huberman, aunque no pudo finalmente asistir a la jornada, pero nos envió un texto autobiográfico que me parece muy valioso. Y también hubo una ponencia de la profesora Alessia Casani dedicada a su obra. Entonces, es un libro que, aunque tiene su raíz en un congreso, creo que es un libro que no tiene ese aspecto a veces poco atrayente de las actas de congreso, porque es un libro más breve y más, creo que con cierta coherencia, y tenemos también un trabajo de Reyes Mate, más filosófico, de Antonín Sánchez Cuervo, de la genealogía exiliada del nazismo, y creo que es un abanico que, dentro de lo que nos dio tiempo a tratar en un día, pues al menos abrió un poco la brecha para esa relación entre exilio republicano y judaísmo, que
que nunca se había tratado con esta extensión. Bueno, yo creo que le voy a pasar la palabra a Jacobo y luego espero que haya un poco de coloquio, ¿no? Porque sería lo más interesante. Yo creo que hay, si uno se remonta a realmente quiere analizar qué ha sucedido a lo largo de los 200 últimos años, se da uno cuenta, y me van a perdonar la digresión, aunque pero voy a llegar al final al tema, se da uno cuenta de que pasamos de una economía basada en el agro, basada en la economía agraria, a la época industrial, y esto generó un gran movimiento de personal, un gran movimiento de personas en Europa, del campo a la ciudad, de las zonas más deprimidas a estas zonas nuevas industriales. Luego hemos visto cómo se pasaba de la economía industrial, de esto que se decía en el buen paño en el arca se vende, pues luego se pasó a una economía que Walter Benjamin decía que habíamos pasado a la economía de los escaparates, es decir, a la economía del comercio y a la economía del intercambio. Y ahora estamos viviendo una cuarta etapa, que es todo esto, economía global, virtual, etc. Y no significa que sea una nueva economía, significa que hay 4 tipos de grupos de economía. La economía agraria sigue existiendo, la economía industrial sigue existiendo, la economía del comercio y de los servicios sigue existiendo, y esta economía virtual aparece con una gran fuerza, que son los Google, los Facebook, todas estas empresas. Bueno, todo esto ha conllevado un gran movimiento de personas a lo largo del tiempo, unas grandes emigraciones. Realmente, prácticamente, lo que había, donde estaban las familias hace 200 años, no están ahora más que una escasa parte. Y esto ha significado pues muchas cosas. Y entre este movimiento, los judíos europeos, por ser quizá una parte débil, la parte más débil de Europa, porque de alguna forma no tenían, en gran zona de Europa no tenían ni derechos ciudadanos, estaban en zonas deprimidas de la economía, y por otro lado buscaban cómo encontrar el sustento, etc., fueron los primeros en moverse. Eran los primeros en moverse. Los judíos siempre se anticiparon a estos movimientos desde el principio. Rosa Chacet, que decía que los habían visto llegar en España, en la Primera Guerra Mundial, como las golondrinas que anuncian la primavera, pues eran las aves migratorias que anunciaban la modernidad. Pero de alguna forma era la presencia de estos judíos en muchas zonas de Europa donde no estaban antes, no en España, que ocupaban poco, pero en Alemania, en Francia, etc., no estaban antes. Estaban en Polonia, estaban en Ucrania, estaban en Rusia, pero estaban en el Imperio Otomano. Pero este movimiento hacia Occidente ha sido un movimiento causado por los cambios económicos que Occidente ha conllevado durante estos años. Y los judíos fueron unas aves migratorias que llegaron antes, o que iniciaron ese camino, que ahora siguen centenares de miles de personas, millones de personas, como hemos recibido aquí, desde los países menos favorecidos a los países. Esto conllevó que después del término de la Inquisición en España, de 1834, empezara a crecer precisamente con estos movimientos, es decir, empezara a crecer pequeños grupos, pequeños núcleos de judíos, inicialmente separados en San Sebastián, en el sur de España, en Barcelona, en Madrid, etc., que tomó una relevancia con la Primera Guerra Mundial y ya el establecimiento definitivo de las comunidades, de la sinagoga. La sinagoga de Madrid tiene ahora, pues va a cumplir dentro de los años, va a ser centenario, es decir. Entonces, la presencia judía se hizo patente
dentro de unas cantidades todavía muy exiguas. Cuando hablamos de los judíos antes del exilio, pues estamos hablando de unos 6.000 o 7.000 en la España peninsular, y unos 3.000 o 4.000 entre Melilla y Ceuta. Melilla tenía más de 2.000 judíos, es decir, no llegaban a 10.000 en total los judíos en la España, dentro del contorno de lo que es la España de hoy. Bueno, pues todo esto que se había creado, todo esto que se había ido creando a lo largo de siglo y largo, de 1834 a 1936, de la labor de un siglo, se vio abruptamente cortado por la guerra civil y el exilio. Y este es algo que yo, pero tan abruptamente cortado, que realmente su memoria se perdió, no solamente para la memoria del pueblo, sino para la propia memoria de los judíos españoles. Y yo me interesé hace ya 20 años o más por estos temas y me encontré investigando pues estos autores como Margarita Neve, como Máximo José Cam, como Harold Hauser, que también se fueron al exilio, Hauser. Gran cantidad de autores que, porque a mí me interesaba la parte cultural, un poco lo mismo que vosotros, más que otros, pero también la parte histórica. Y para mí fue y lo digo con sinceridad, fue una alegría encontrarme en ese pequeño encuentro internacional en la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Por qué? Porque el tema había pasado a la academia. Toda la investigación que yo podía hacer era una investigación primeriza y pionera, pero en realidad su objetivo era que un tema que era importante pasara al ámbito académico. Y como ha dicho Mario bien, dentro de las obras importantes sobre este tema, además de las actas, está su propia obra sobre la patria imaginada de Máximo José Cam y la obra de Fábula y Espejo de José Ramón López García sobre variaciones sobre el judío en la obra de Mansart. Pero quedan muchas más cosas para escribir. Yo hice una síntesis de ellas en un libro sobre el exilio republicano español de los judíos, pero quedan muchas más cosas para investigar y muchas más cosas para que el mundo académico se mueva. Mis dos temas preferidos de investigación han sido el judaísmo español contemporáneo y dentro de la parte que esta tiene mucha importancia y los judíos hispano-marroquíes. Yo espero que también ver que los judíos hispano-marroquíes pasan al ámbito académico y que tienen lugar. Y entonces mi labor habrá sido cumplida. ¿Sabes lo que quiero decir? Porque yo en realidad lo que intento es que los temas pasen al mundo académico. Temas que son interesantes y por los que nadie se había interesado. Por eso yo me encontré muy bien en el encuentro en Barcelona, que de una forma gratuita me invitaron a hacer la conferencia inaugural que está aquí, y me encontré contento y además creo que hicimos un buen trabajo de edición junto a Mario, José Ramón y yo mismo para construir este libro, que creo que es una de las actas que más rápidamente se han hecho en España, porque últimamente se hacen congresos, encuentros, pero actas no se hacen porque no hay que la financia. Bueno, pues tenemos las actas aquí. Yo creo que es un libro interesante para todos. Habla de muchos aspectos relacionados con el judaísmo y el exilio republicano, con ese corte brutal que representó el exilio en la vida real, porque después del exilio lo que quedó fue el cierre de las sinagogas, la ilegalización de las comunidades, y hasta terminada la guerra mundial no volvió tenuemente a aparecer una vida judía semioficial hasta 1964, 25 años después, en que con esos 25 años de paz nos dieron permiso para vivir como una asociación política. Me preguntan ustedes por qué, pero era la única opción.
años después, en 1967, fue la primera ley que se llamó libertad religiosa. En realidad recuperaba lo de la Constitución de 1869, que no era más, que era una tolerancia también, pero bueno, esta es, y ya seguía con la democracia. Todo esto es, y lo de muchos autores, lo que representó los judíos exiliados en México, lo que ha representado la obra de Max Au, el análisis de los judíos en León Felipe, que también tal, incluso las genealogías del nazismo en la obra de Max Au, que también lo hay, que lo toma antes. Todo esto lo encontraréis aquí, y yo espero que sea un libro que se lea con relativa facilidad, porque además son 10 artículos, me parece, 10 ponencias, creo que más o menos son, y encontraréis cosas de interés, cosas algunas conocidas, pero otras mucho menos conocidas. Lo de Angelina Muñiz y Ruberman, por ejemplo, es el caso de una niña judía, mezcla de madre judía y padre no judío, ¿no? Pero su vida en México como entonces yo creo que todo esto encontraréis evidencias, encontraréis historia, encontraréis reflexión y que os sea fácil en la lectura que lo presentar. Y ahora estamos a vuestra disposición para comentar cualquier tema que queráis. Es nuestro papel, más que abrir un coloquio. Sí. Lo que más me interesa es Jacobo, gran amigo de los últimos años, que cuando vine a vivir aquí, en el año 1985, he estado mucho antes, varias veces, y tengo familia, a mí me interesaba unas reuniones que teníamos, y para mí como argentina, estar en esas reuniones que eran en la casa de la Secretaría de Lieberman, con toda esa gente, casi todos ashkenazíes, y la presencia de Jacobo para mí era el símbolo del hermano que venía, ¿no? Que era algo magnífico. Hola, no. Entonces, eso era importantísimo, de todos los amigos que estábamos aquí, de todo lo que se trabajó también por autores latinoamericanos. Por eso lo que me llamaba la atención era el interés de Jacobo en esos nuestros años jóvenes, ¿no? Del año 86, por ahí, como nos reuníamos, el entusiasmo. Era para los que veníamos así de Latinoamérica, muchos de Argentina, era venir a lo suyo, ¿no? De que uno deja su tierra y todo ese círculo. Me gustaría, si quieres hablar algo de ello, de esas reuniones que después surgieron tus trabajos y la revista Raíces que tantos años nos vienen acompañando, ¿no? Con este correr del tiempo tan distinto a aquellos años, antes del 90. Bueno, han pasado muchos años desde entonces, yo te diría que realmente Raíces, que fue un lugar de encuentro entre ashkenazíes y sefardíes, entre latinoamericanos y hispano-marroquíes en su conjunto, pues fue un centro, evidentemente, que acaba de publicar su número 100, además, es decir, que es un éxito para una revista cultural. Eso sí, es una revista cultural minoritaria, no es revista cultural mayoritaria, es decir, la marca publica millones, pero las revistas culturales publican centenares, o si publican 1000, venden centenares, vamos, es decir, que esto es, y la cultura es siempre algo más limitado, pero no por ello menos importante, porque en realidad la cultura es como la levadura. La masa necesita de la levadura para poder seguir viviendo, y el mundo necesita de la cultura para poder seguir viviendo. El día que entienda esto el mundo, creo que empezará a cambiar. Dudo que lo entienda por durante mucho tiempo. Pero ahí yo creo que fue precisamente, y alrededor de las reuniones culturales, alrededor de la revista,
donde intenté, cuando me hice cargo sobre todo antes incluso de hacerme cargo yo siempre fui del Consejo de la Redacción y fue de los mismos fundadores, intenté, y antes incluso, trabajé sobre el tema inicial de Máximo, trabajé sobre el tema de un historiador que fue Ignacio Bauer, trabajé sobre el tema, recuperando un poco esta conciencia perdida que se había perdido en España, pero también dentro del judaísmo español, porque eran todos como recién llegados después de una catástrofe, pero la catástrofe, bueno, es como quien crea una ciudad sobre la base de algo que se había perdido. No había casi elementos de discernimiento sobre lo que existió. Y este fue mi papel, y creo que la revista ha cumplido en ese sentido esta labor de ser parte de artículos, los que has citado, parte de artículos que luego están en referencias académicas, y me parece que ha cumplido un papel siempre limitado al mundo de la cultura, pero ha cumplido un papel. Yo también recuerdo esto, pero también lo recuerdo porque éramos más jóvenes. ¿Alguna pregunta más? Sí. En primer lugar, quería agradecer que yo libros del judaísmo y exilio mexicano, porque soy hija de republicanos españoles exiliados en México. Entonces, mi pregunta sería, ¿en Hispanoamérica se han escrito este tipo de libros o no? No se ha escrito nada. No sé. Yo creo que Leonardo Segman, que tuvo la referencia, que es uno de los autores que publica aquí, desde antes de estar en Israel y tal, sí se interesó por el tema de los exiliados españoles. Ha habido en Argentina, sobre todo, un interés sobre este tema, provocado también en gran parte porque los exiliados republicanos fueron un fermento cultural importantísimo en la vida argentina. Y hablamos de Alberti, pero hablamos de mucho más, hablamos de Mariquina de Valle Inclán, hablamos de la editorial Imán, hablamos de muchas cosas más en Argentina y también en México, más auto. Lo que sí es cierto, que se han visto los temas de los autores, pero hay muy pocas, realmente yo solo conozco, aparte de mi propia obra sobre el exilio republicano también, esta como obra colectiva agrupando temas relacionados con el judaísmo y el exilio republicano, pero hay monografías, Max Leonardo, por ejemplo, publicó también algunas historias sobre Máximo José Cán en otras revistas, publicó varias cosas. Yo me encontré con, hay una, pero no solamente relacionada con el exilio, pero en Alemania tuvimos un encuentro hace ya unos 10 años, más, quizá más, y ahí se hizo la edición de las actas, que eso sí, tardaron tanto o más que las actas españolas, tardaron como 4 o 5 años las actas en salir. Y ahí se trató bastante, yo traté el tema, pero hubo mucha más gente que lo trató. No era en exclusiva, estamos hablando del judaísmo latinoamericano, pero la parte de exilio estaba, la parte española del exilio estaba dentro de ese contexto. Y sí se han publicado cosas, no monografías, pero sí se han publicado. Esa no era una monografía de estos dedicados, como puede ser. ¿Se refiere solamente al exilio judío o bien al exilio español? No, al exilio hay muchas. Yo me refiero al exilio español dentro del entorno. Yo creo que se refería al exilio español. No, al exilio español sí hay Al muchos. exilio español, pero con el entorno judío. En el entorno- Claro, no, para esto no, esto no. todos estos autores no encontraron nada. No, sobre el exilio español se ha recuperado, lo que hacéis en Excel, etcétera, se ha recuperado muchísimo, yo creo. Ahora, se ha recuperado en el mundo cultural. Las personas ya no viven, ¿saben lo que quiero decir?
los autores, pero por ejemplo un autor como Marçal, todavía un autor que vende, otros se han quedado más cierto, pero es León Felipe es un autor, pues creo que hay muchos autores del exilio que representan una parte muy importante de la literatura española contemporánea, y el exilio español ha sido estudiado, sobre todo, fundamentalmente, evidentemente, tras la etapa democrática. Fue una recuperación, no tanto en el franquismo, aunque una persona como Marçal estuvo aquí estuvo aquí un tiempo durante el franquismo, se fue, luego escribió La gallina ciega y entonces ya le expulsaron para siempre, ¿no? Pero en fin, es decir, no, pero sí ha habido. Sobre el exilio había mucho, sobre el exilio y lo judío no hay tanto. Pero esto es lo que hemos tratado aquí y creo que de alguna forma y este encuentro, yo creo que fue el primer encuentro académico de este tema, fue el primer encuentro académico que se ha hecho sobre este tema, se hizo en la Universidad Autónoma de Barcelona, y no solamente la nacional, sino también internacional. Vino Eva Tubur de la Universidad de Lyon, vino Leonardo Seyman de la Universidad de Genova, vino esta chica de la Universidad de Génova, de la Universidad de Génova, que fue un encuentro internacional, con la modestia de un encuentro, es decir, porque como no hay dinero, pues hay que hacer encuentros cortos y apenas sin pagar, es decir, eso sí nos pagaron el billete, ¿no? Es decir, el billete lo llegaron a pagar, no está mal, ¿no? Porque al principio no lo pagamos nosotros, es decir, yo me encontré una sorpresa cuando me dijeron que me pagaban el billete, que es lo que se encuentra ahora esto, pero bueno, esto es el pan nuestro de cada día, y no hay tanto, hay muy poco, pero hay aquí una interesantísima, con algún error que lo hay, Mardoqueo Staropolsky, de la Universidad Hebrea de México, que tiene un trabajo sobre los judíos en el exilio. Lo digo porque tú eres del exilio mexicano, si no recuerdo mal. Es decir, tiene un artículo sobre los judíos en el exilio mexicano y los judíos que llegaron al exilio mexicano. Un artículo que además es resumen de una tesis de maestría. Sí, también de una tesis que hizo un trabajo más amplio, pero no publicado. Se le puede tener. Sí, una pregunta que espero que sea sencillita. ¿Se sabe más o menos, se sabe más o menos cuántos judíos españoles se exiliaron en el año 39, o sea, con motivo de la guerra civil? Pues mire, yo creo, vamos a ver, más o menos. Lo que sabemos, más o menos, con la esto, más o menos debió ser del 50 al 60% de la población. Pero en miles, más o menos, ¿cuántos? En miles, pues si estamos hablando de los 10.000, pues estamos hablando de 5.000, 6.000. No estamos 5.000, 6.000, sí. No solamente a México, también a Francia, también a todo el mundo. En el exilio, como muchos eran de origen europeo, se iban a los países europeos. Y hubo incluso quien volvió durante la guerra a Alemania para luego volverse a ir a otro lugar, es decir, curiosamente. Incluso algunos a lo mejor fue a Palestina en aquella época. Sí, también algunos, sí, pero luego ya cuando, vamos a ver, la guerra civil y el exilio fue una cosa, porque todo el mundo cree que el exilio fue en el 39, se dice que el exilio empezó, pero en realidad el exilio empezó antes, porque el exilio empezó con la guerra civil, vamos a decir, porque claro, cada vez que había una zona tal, pues se iban a la guerra civil, es decir, se movían y había profesores como Jorge Guillén, se fue en el 36, es decir, no se fue en el 39, es decir, era un exiliado, es decir, otros como Pedro Salinas también se fueron antes, es decir, que había gente que se iba antes. El exilio en realidad empezó con el desangramiento que representaba para la cultura, sobre todo el desangramiento que para la cultura representaba la guerra civil y más en las zonas que iban teniendo las tropas de Francia. Porque bueno, porque el mundo que se quería era la España que hemos tenido, que era una España chata, y los intelectuales pues,
poco que decir o poco que hacer si no era la cosa. Entonces, pero el 50 al 60% el cálculo que se puede hacer. En el norte de África no, y cuando digo el 50-60%, Marruecos no cuento lo de cuento lo que es ahora mismo el contexto español, incluido Ceuta y Melilla. Ahí no se fueron porque no tenían a dónde ir, aunque algunos se fueron, que yo hago referencia a Minagel Coriat, que se fue a México, ¿no? Es decir, que fue director general de asuntos religiosos durante la República, cuando la República estaba ya en Barcelona, cuando el gobierno de la República se había trasladado a Barcelona, él se trasladó a Barcelona, huyó de su Ceuta natal vía Tánger, y de Tánger llegó otra vez al mundo republicano. Hubo muchos casos interesantes en esto, y luego se fue al exilio en el último momento. Hubo quien se esperó hasta el último momento. Margarita Nelkin se fue en el último momento. Máximo José Can no, porque Máximo... ¿Qué? Sí, Máximo José Can se fue, como a él le cayó el colapso de la República, él era cónsul en Salónica, y se fue antes vía París, es decir, fue a Francia, muchos fueron a Francia, Margarita Nelkin fue a Francia, luego de Francia a México, su hermana Magda Donato también se fue con Bartolozzi, se fueron a Francia y luego se fueron a México. Quiero decir, el camino del exilio no fue, pero lo mismo pasa cuando hablan de la expulsión de los judíos en 1492. Por eso, y un lento salir a lo largo de los años posteriores también. Incluso 2 siglos después todavía siguen saliendo. Entonces, la historia no es tampoco el momento determinado. Y luego hay otros exiliados que yo considero exiliados, judíos y no judíos, que me parece que son exiliados republicanos, aunque se fueran en los años 40, los años 50. Un Germán Bleiber, que se fue ya a finales de los 50, pero en realidad él estuvo en la cárcel, tenía a cargo su familia, fue profesor y luego se marchó a los Estados Unidos a Navidad, no volvió hasta el final de su vida, murió aquí. Pero bueno, este es la cifra, lo digo más o menos es. Sí, dígame. Quisiera saber, ya que estamos en España, en la recuperación de la memoria histórica, recuperando los cadáveres de nuestros ancestros, ¿hay alguna estadística si murieron en las circunstancias algún judío? ¿Está documentado si hay en las cunetas alguien de...? No, documentado hay mucho, porque incluso en el cementerio de Fuenlabrada se encuentra una estela sobre los judíos voluntarios. Y claro, una parte de la historia de la guerra civil fue no solamente... No sé, aquí hubo... cuando la guerra civil estalló en el 36, se estaba organizando en Barcelona lo que se llama la Espartaquiada. Se estaba organizando en Berlín la Olimpiada y se estaba organizando la Espartaquiada. La Espartaquiada era unos juegos, digamos, olímpicos, pero por parte de los grupos contrarios al nazismo. Y dentro de ellos vinieron muchísimos judíos también. Y la Espartaquiada no llegó a celebrarse, porque estalló el 18 de julio la guerra. Entonces, muchos de los miembros que habían venido se unieron en defensa de la República. Luego ya se creó las brigadas internacionales, pero estos fueron, digamos, brigadistas antes de existir las brigadas internacionales, muchos de ellos. Hay un libro magnífico de Shalom Libertad, de Arnold Lustiger, Shalom Libertad, que cuenta esta historia y la cantidad de muertos, etcétera, que hay sobre el tema. Hay muchos muertos. No tiene, es un Lustiger, pero no es hermano de la
Sí, sí, está en la portada del libro. Está en esto, está Shalom Libertad, la portada del libro de Arnold. Sí, primeramente en estos tiempos difíciles, para evitar mi reconocimiento a los editores y en el caso de Jacob, Mario y el otro no presente. Un poco en contestación de lo que dice aquel señor de aquí. La verdad, ayer hubo aquí un acto muy interesante que es un grave error histórico, una congruencia de Mariano González Agna. Si interesante fue el acto, yo creo que tan interesante fue el coloquio que hubo posterior y se habló. Yo reconozco en este momento a Jacobo, puesto que está hablando, nos conocemos ya de hace tiempo, en contestación a la señora también que dice el exilio republicano ha sido múltiple, en muchos sentidos. Hubo gente en el año 50, 55, 60, que perteneció a los que hemos vivido en Centro Europa, que ahora volvimos, y ahora vamos, tenemos presencia y tenemos constancia de esto. Y es muy interesante, perdónenme que me extienda en este momento. En contestación primeramente a lo que dice aquel señor, la presencia, en este momento yo quiero despolitizar un hecho que está sucediendo y que ahora interesa muchísimo en Centro Europa. Es la presencia judía no solamente en la guerra civil española, porque parece que lo ha eclipsado la presencia de las brigadas internacionales. Sí. Es verdad que en las brigadas internacionales hubo un porcentaje altísimo que está ahora documentado de que hay gente, puesto que los archivos de Moscú y otros archivos han sacado ahora el nombre, la presencia. En el caso de Fuencarral, efectivamente, que hay una pequeña lápida, por tradición familiar, hace 30 o 40 años, cuando nos acompañan nuestros familiares, decían aquí hay posiblemente enterrado más de 150 o 200 judíos. No solamente es la lápida preciosa que hay ahí, muy pequeñita, que se ignora muchas veces y que hay veces que se ignora. Perdone que me extienda, pero es muy importante esto, porque no solamente hubo la presencia en las brigadas internacionales. En el caso que yo puedo hablar un poco como pequeño historiador, puedo hablar en este momento de la investigación que se está llevando en los cuerpos humanitarios, en que participa un porcentaje altísimo de judíos. Los cuerpos sanitarios están plagados totalmente. Con lo cual es solamente en este momento, yo creo que no hay una intencionalidad, no hay intención de verdaderamente aclarar esto. Yo estoy de acuerdo con usted, con Jacobo. Solamente una pregunta y la vuelvo a hacer. ¿Cómo es que hay una parte, sobre todo en la universidad, y una parte de una cierta izquierda progresista española, que la figura de Victoria Kent y Merkel, tanto su hermana, Renato, como ella, es ignorada ahora que hay tanta reivindicación de los derechos de las mujeres, del sistema, cosa que me parece está ignorada, y los que tuvimos la suerte de tener una madre como yo, tuve 60 años la posibilidad de que me hablara de Kent. Ella decía, como buena madrileña, la Kent y la Merkel. Y yo le pregunto a Jacobo por qué hay ese interés, porque en el caso de Mansau yo creo que ha sido también un poco los últimos 10 años, porque hace 25 años, usted sabe... pero Mansau se publicaba en España. Mansau fue de los que más hicieron. Yo lo que diría es que Nelkin, Margarita Nelkin, tuvo en su historia personal un movimiento que la expulsó totalmente del mundo de la cultura, que fue político. Ella entró en el Partido Socialista, fue diputada por el Partido Socialista en la primera legislatura y ya en la segunda legislatura, pero cambió al Partido Comunista y se unió al Partido Comunista durante la guerra civil. Ella estuvo, después del 34, estuvo en Moscú. Entonces, este cambio. Pero al final, además, ya en el exilio mexicano, tuvo una historia con los comunistas. Porque, claro, tuvo una historia personal muy dura. Su hijo murió como combatiente del Ejército Rojo en Ucrania, pero no se lo contaron. Se enteró de la muerte de su hijo 2 años después. Y esto le produjo un corte tremendo. Es decir, que al final ni es socialista, ni es comunista, ni es nada. Es decir,
últimos papeles, todos sus últimos documentos, son como, y su vida es como algo como lo que había empezado su vida literaria, porque ella empezó su vida literaria con una obra que se llamaba Glosario sobre el arte. Ella era una experta en arte y se dedicó fundamentalmente al arte mexicano. Y ahí tiene muchísimas monografías sobre artistas mexicanos hasta que falleció. Es decir, tuvo una vida muy desgraciada. Es decir, vio morir a sus 2 hijos. Bueno, morir. A este no le vio morir, pero vamos, a su hija sí la vio morir. De cáncer en México. Una nieta suya vive todavía en México, quiero decir, y sus descendientes. Pero está olvidada porque nadie reivindica su memoria. Es una memoria no reivindicada. Todo se encuentra la parte, me abandonó, me dejó, me tal, pero nadie encuentra la parte de decir, ¿y quién era esta? Esto es lo que yo intenté en mi artículo sobre quién era esta. Vivió en la encrucijada del siglo XX y lo vivió con dureza. Y se sintió movida por esto. Pero Margarita Mendizábal, precisamente por eso, es una historia más personal. La falta de afiliación que le quedó. Y esta falta de afiliación, ya sabemos todo que todo es un país de banderías. ¿Saben lo que quiero decir? Es un país de banderías. La memoria es la memoria de todo. Y no puede ser de las banderías, tiene que ser de todo. Porque es la única forma de componer este tablero de la piel de toro, que es, además de un tablero complejo, tiene muchos componentes. Los judíos parten de los componentes, pero hay muchos más componentes, ¿sí? Todos estos componentes. Pero si uno lo ve desde el punto de vista de la bandería, hay que verlo ya por la reflexión que da la edad. Sin hacer banderías, con el afán de conocer, el afán de identidad. Y con buena intención, claro, no con el afán de llevar la piedra y llevar el agua a su molino, sino el afán de llevarla. Y esto falta en muchos sentidos, incluso falta en la recuperación de la memoria. Entonces, yo creo que la memoria del exilio es una memoria dura, es una historia, es una memoria diferente, plural, múltiple, y por lo tanto necesita ser analizada. También en el exilio mexicano los grupos políticos se van a matar, vamos, es decir, pero a matar, es decir, unos con otros, a matar, vamos, es decir, pero bueno, esta es la historia. Es decir, si hacemos de cada grupo y vemos la interés de cada grupo, no vamos a componer nunca esta historia del exilio que representó el corte más dramático cultural que ha habido en España y que todo lo que se construyó terminó en ese momento y se reiniciaría muchos años más tarde. Y nunca con el fulgor que tuvo en ese momento. Es mi opinión. Sí, no, muy interesante. Sí. Sí. Comparto absolutamente todo lo que has dicho. Esas reflexiones últimas tuyas son las que nos hacemos muchos. Yo como hija del exilio, cuando uno ya no tiene un cargo institucional, queda hablar de sí mismo. Entonces, efectivamente, yo tengo que decir que cuando llegué a España en los años 70, yo no conocía España, como hija del exilio de la patria, como todos éramos, y me chocó muchísimo ese tema de la no relación con el mundo judío. Yo había vivido, o sea, era la cotidianidad del mundo judío, lo dije un día en la sinagoga, bueno, en Valles. Y es más, es que bodas mixtas, en mi familia, ¿no? Bodas mixtas con judíos, no judíos, etc. Era una cotidianidad. Y claro, llegar a España en los años 70, y bueno, eso era impensable, era un tabú, eran cosas que no se podían ni hablar, ni mencionar. Y efectivamente, bueno, yo creo que una construcción de la memoria histórica es bien importante. Yo admiro mucho tus trabajos, me alegra mucho verte aquí, Jacobo, o sea que
en esto que has estado en la creación de todo esto, ¿cómo no? No la creación, pero lo que a mí me animó, y lo digo sobre el libro, es que haya habido un encuentro sobre este tema y que Mario, de la Universidad de Extremadura, y José Ramón López García, de la Universidad Autónoma de Barcelona, hayan planificado el encuentro, logrado al menos el dinero para pagar los pasajes del encuentro y hayan hecho la labor meritoria que tienen, porque ellos son los editores. Yo he hecho la labor de edición, de confección, pero los editores son ellos, vamos a decir. No solo del libro, la editorial sí, la pequeña editorial, como digo yo, vamos a decir. Me encuentro ahora muy solo para la editorial y bueno, publico 3 o 4 libros al año, no publico más porque tienes que venir más. ¿Tengo que venir más? Sí. La semana pasada estuve, pero di un espectáculo, perdón por el espectáculo involuntario que di. Eso, me encuentro bien. Pero es que di un espectáculo involuntario, la verdad, en fin. Pero me encontraréis también el día 20 aquí. Hay una charla el 20 de noviembre sobre un libro que ha publicado Isidro González, que es Los judíos y un gran libro, compartiendo mesa con él y con John Juanisti. Maravilloso, Isidro. Por cierto, que John Juanisti es nuestro próximo invitado el martes próximo. Mantenemos una tertulia en Davat y va a hablar sobre los retos de la España actual y el sistema político, la parte del sistema político. Perdón, un pequeño recuerdo de cuando conocí a Enar. Realmente fue para mí una sorpresa maravillosa, ocupando un lugar importantísimo como ella ocupaba, la apertura de esta persona, haber hablado con ella, haberla oído, realmente me dio una gran alegría. Me emociona cuando me acuerdo de personas que he querido muchísimo. Una apertura acá para España fue algo maravilloso. A mí me ayudó mucho, incluso me ayudó en negociaciones, ¿te acuerdas? Con la Asamblea de Madrid, que entonces estaba el PP, es decir, que me ayudó. Es decir, a mí me ha ayudado mucho y estoy muy agradecido a su figura y a su recuperación sobre la memoria del Holocausto, que ella ha sido quizá una de las máximas de las personas que más han trabajado sobre él. ¿Más preguntas? ¿Algo al profesor? Sí. Bueno, le quiero hacer una pregunta después. Bueno, no sé, para que le lo pregunten, en primer lugar, felicitar a los editores porque, bueno, yo me intereso mucho por la literatura española, estoy hablando de literatura española, pero he de reconocer que sobre este tema no conocía nada, entonces creo que para gente como yo, pues este libro es muy importante y abre nuevas perspectivas. Y desde mi ignorancia del tema, pues quería preguntar en primer lugar si la comunidad judía que existía antes de la Guerra Civil hubo una toma de posición expresa en defensa de la República, o si hubo también algunas divisiones, como en el resto del país, en los dos bandos políticos. Y una segunda pregunta sería si hubo algún tipo de relación entre el exilio judío y figuras, pienso en Rafael Cansino Sassens, que muy interesado también por el judaísmo y que se quedó aquí, ¿no? Si hubo alguna manera de relación entre los exiliados y los que se quedaron aquí. La comunidad judía no era homogénea. En Madrid, por ejemplo, el presidente de la comunidad era Ignacio Bauer. Ignacio Bauer era un monárquico, era además amigo del rey, era monárquico. Dicho lo cual, los hermanos Bauer eran 3 hermanos: Ignacio, Adolfo y Eduardo. Pues, por ejemplo, este es la guerra civil española. Esta era una familia judía, pero podía ocurrir como lo mismo con cualquier familia española. Ignacio era un monárquico convencido, salió durante la guerra civil, volvió después y vivió en España y fue profesor en la Universidad de Derecho hasta su jubilación. Adolfo
con su mujer Gisela se fue a México, y Gisela Bauer se convirtió en una buena pintora en México. Sus hijos, un hijo suyo es uno de los grandes gurús de la energía en México, de la energía en general, y es una personalidad sobre el tema. Otros están ahora en parte de Estados Unidos. Y Eduardo, el más joven, muere en Paracuellos, pero por los otros. Me matan los comunistas. Eduardo, es decir, Alfredo tiene que irse al exilio. Era secretario del patronato de la provincia. Y el hermano lo matan en Paracuellos. La guerra. Que le pasa lo mismo que a cualquier familia española, la misma división cultural. La división social era también importante, pero esto estoy hablando de gente del primer nivel. Los Bauer eran una familia que procedía de una familia de banqueros, una familia de lo más encumbrado. Esto te da una pista en Melilla o en Ceuta, muchos murieron primero por la Falange, no por judíos, sino por partidarios de la izquierda. Es decir, otros no les pasó nada, no eran partidarios de la izquierda. Entonces, el tema era más político que tal. Pero una gran parte de la población judía era afín, sobre todo los intelectuales judíos, Margarita, Machado, Máximo José K., etc., todo, incluso el propio Alfredo Bauer, eran más proclives. Su mujer Gisela era la directora de Relaciones Institucionales de esta universidad que había creado la República, que todavía sigue existiendo, la Universidad Benedictina en Santander. Entonces, toda la gente que era proclive a la República, pues el mundo cultural. Y aunque Ignacio, pues le he dicho, muy claro ejemplo de que pertenecía a un partido derechista, su mujer, que era Olga Bauer, fue un gran apoyo en la creación ulterior en España de Ínsula, que Ínsula fue una verdadera ínsula, vamos, es decir, que he conocido la historia de Ínsula. Ella ayudó muchísimo a Enrique Canito a crear la Los Bauer eran los propietarios de la CIAC. Fue una quiebra famosa, la quiebra de la CIAC, fue el mayor conglomerado editorial español en aquella época, como antecesor de los Planeta y de los Prisa y de todos estos, fue la CIAC. Entonces, bueno, era un mundo tan plural como no se puede hablar tampoco. Por eso digo, lo que pasó a esta familia le ha pasado a muchas familias españolas, no judías, sino familias españolas mismas. División entre hermanos, división de opiniones, división de puntos de vista, y muerte, y exilio. Yo añadiría que la división, pues, que no todos los judíos estaban a favor de la República, ¿no? Aunque una mayoría, no una mayoría abrumadora, pero sí, había un porcentaje significativo de judíos que apoyaron la sublevación, pero luego el régimen, sobre todo los años de la guerra civil y los posteriores, desarrolló un antisemitismo claro, ¿no? Recordemos el poema de La Bestia y el Ángel de Semana y alusiones antisemitas y en los mismos discursos de Franco, no solo la falange, no solo los falangistas más próximos al nazismo, por mimetismo, sino que el antisemitismo está extendido, ¿no? en la publicística franquista, ¿no? Mientras que la República sigue una política claramente filosemita en los años antes de la Guerra Civil y después de la Guerra Civil. En pleno 1938, en eso también estuvo metido acá, hubo un congreso sefardita en Ámsterdam y por los pocos fondos que tenían precisamente a homenaje en Corea, que lo has mencionado, el rabino de Barcelona lo mandaron como delegado a Ámsterdam, ¿no? Y
en toda la propaganda de la República siempre se sitúa, bueno, critican el antisemitismo nazi, entonces, aunque había judíos que apoyaron el franquismo, bueno, debía de ser una situación un poco delicada. Pero vamos a ver, yo mi opinión, es decir, en esto no se puede generalizar. Judíos que apoyaron esto estaban los de elevadísima posición social, los banqueros, los suministradores del ejército, gente que tenía negocios con mental. La población en general era favorable a la República siempre, y lo fue, y yo recuerdo todavía en mi infancia en la población hispano-marroquí que eran favorables a la República, es decir, clarísimamente, es decir, no a Franco. Pero bueno, convivieron con Franco, como la mitad de España, pues claro, los exiliados fueron una cosa, pero también aquí se quedaron muchísimas personas que no comulgaban con el régimen, pero tenían que convivir, porque la convivencia era lo que mandaba, ¿no? Pero una cosa es eso y otra la aceptación, ¿no? Ahora, hubo pequeños grupos, yo sí, pero recuerdo que una de las cosas que yo con Isidro González he tenido alguna diferencia, porque aparece en la lista de donantes judíos del dinero, pero si no eran donantes voluntarios, era o dabas o dabas, es decir, que no tenían que, ¿no? Es decir, las exacciones económicas fueron brutales. Se presentan allí y desde el primer día, y nosotros nos tienen que dar, y bueno, mi abuela, lo recuerdo, que tuvo que dar sus joyas a la causa, pero ¿tú crees que dio sus joyas voluntariamente a la causa de Franco? Vamos a decir, ¿a quién va a dar la causa de Franco? No le interesaba nada. Pero bueno, es así. Entonces, la historia se narra, por eso muchas veces cuando uno narra solamente la historia oficial, tiene que ver muchas cosas más. Tiene que ver, porque la historia oficial es al final como la historia. ¿Qué conoce uno de la historia? Pues el rey tal, que heredó el rey tal, y a mí qué me interesa el rey tal, me interesan las sociedades, lo que ha evolucionado las sociedades, cómo se mueve, qué les mueve, el hombre, la historia de un rey, que se hereda otro rey, pues alguien que mandó, que por fuerza puso a su hijo, pero esta es la historia que estudiábamos cuando estudiábamos historia de bachillerato, listas de reyes votos. No entendíamos nada ni de lo que representaron los visigodos, ni los arrianos, ni de... Cansinos ha sido un personaje. Cansinos es del exilio interior. Cansinos es del exilio interior. No sé si conoce, yo publiqué un extracto del expediente de depuración de Cansinos, cuando llegó Cansinos era un escritor que había sido famoso en la vanguardia, fue uno de los grandes escritores vanguardistas, pero a partir del año 26, 27 se refugió mucho más en la crítica literaria, y abandonó un poco el espectro literario. Debió tener algún problema personal. Dice, bueno, yo soy amigo de su hijo y dice que ese fue el amor de una mujer, pero el amor de una mujer no le hace a uno olvidar su profesión, sino que él se refugió en la crítica literaria. Pero cuando le llegó el final de la guerra, pues le obligaron a hacer un expediente de depuración y le quitaron el carnet de periodista. Entre las razones que le dan el carnet de periodista es que es judío, y fue una de las pocas veces que era judío, y era amigo de José, le llaman José María, pero no era José María, era José Estrugo, que era un sefardí turco que había vivido un tiempo en España, luego se fue a Cuba, vivió en Cuba, que representaba el Socorro Rojo Internacional en la ayuda a los... entonces que era amigo que representaba el Socorro Rojo Internacional y le quitaron el carnet de periodista.
Entonces él se refugió en las traducciones, que curiosamente le encargaba fundamentalmente la editorial Aguilar, donde Rebeca Aguilar, que era Rebeca Ariel Aguilar, que era también judía, fue una de las grandes, que fue el alma de la editorial, como mujer, y fue así. Pero bueno, vivió hasta la... Yo conocí a Cancino, yo llegué a conocer a Cancino. Fui a visitarlo por el año 63, se falleció en el 64, en una casa muy humilde que ya se ha retirado, en la calle, estaba en la calle la que da el retiro a Menéndez Pelayo. ¿Se ha ido a Aranda o Ibiza? No, da el retiro, Menéndez Pelayo. Menéndez Pelayo, y en una casa muy antigua que ya se tiró y que se convirtió en otra cosa. Y yo tengo una anécdota muy interesante, porque él en realidad nunca llegó a dar el paso al judaísmo. Es decir, él se consideraba judío, pero no llegó a una conversión formal, no llegó a una conversión formal. Pero cuando yo fui a su casa, vi un gran cuadro de la Ascensión de la Virgen, un gran cuadro, y me quedé viéndolo, no dije nada. Y me dijo, usted se preguntará qué hace este cuadro así. Y dice, bueno, cuando terminó la guerra, venían los guardias civiles, vivía con la hermana, venía la Guardia Civil y preguntaba, ¿y usted qué religión tiene? Y mi hermana decía, católica, no lo ve. Y decía él, así se fue creando la pintura religiosa de España del siglo XVII. Hay una introducción hecha por usted en Pretextos Valencia, que está agotado, pero que se puede encontrar en la Biblioteca Nacional, en que dice introducción a Rafael Cansino, Asén y editado en el 2001. Es difícil de encontrar, pero sobre todo la gente interesada. Pero Cansinos, hay una fundación, Cansinos Asén, yo soy miembro del patronato de la fundación, me parece que soy vicepresidente, pero no me haga mucho caso. Y se sigue publicando y se está intentando poner todo el archivo de cartas de Cansino en internet para estudiosos. Si alguno quiere estudiar, algún académico quiere estudiar algo, yo me brindo con Rafael, que es su albacea, que es su hijo, y que tiene todo esto a facilitarle, porque lo que estamos deseando es que la figura de Rafael pues vuelva, aunque es difícil, porque es un escritor sobre el que ha pasado el tiempo, su lenguaje, etc., ha pasado. Yo reconozco que Max Out tiene un lenguaje moderno, pero Cansinos es un lenguaje más modernista, más vanguardista, pero está ya muy lejano a un público como el actual. Los que has mencionado como el truco realmente también valdría la pena. Sí, claro, porque no se sabe. Este publicó aquí un librito en el año 34, 33 o 34, que es el 30 puede ser. Sí, el retorno a Sefarad 4 siglos después de la Inquisición, me parece que era, y luego publicó, publicado en La Habana, un libro que se llama Sobre los sefardíes, y luego trabajó bastante. No sabe. Sobre el lenguaje, también. Sí, tiene algo sobre el lenguaje, sí, tiene sobre el lenguaje. En las cátedras para aprender, que incluso habla de cómo los griegos hablaban de sefardí. Un montón de ejemplos muy interesantes. Él era un sefardí de origen turco. Sí. Es una pregunta, además, creo que muy breve y desde mi ignorancia del tema que estamos tratando, pero sí en relación a lo que es el título de la ponencia de hoy, de judaísmo y guerra civil o exilio republicano. Siempre me llamó la atención porque desde niño siempre he vivido el odio al judío y al moro, siempre.
hasta que posteriormente uno se va informando, va entrando en la universidad y demás, y va comprendiendo un poquito más las cosas. Pero siempre he tenido, y simplifico, una cierta interrogación sobre la colaboración de Juan March y el régimen fascista. ¿Cómo consideraban desde las comunidades judías, cómo se veía ese papel que el franquismo nos estaba hablando siempre de la conjura masónica masónica judía, y cómo las comunidades judías o él mismo podía sentir que por una parte el régimen al que él estaba absolutamente colaborando, enriqueciéndose y demás, ¿cómo se puede admitir desde una religiosidad, desde un punto de vista moral, ético, pues esa convivencia de Juan March con... Es que Juan March, en contra de una fábula extendida, Juan March ni pertenece a una familia judía, ni es judío, ni tiene nada que ver con los judíos. Lo único que hay de March es que la madre de Luis Vives se llamaba Blanquina March allá en el siglo XIV. Es decir, que por cierto la que lo quemaron supuesto. Pero independientemente de eso, y que era judío, pero independientemente de eso, que fue razón por la cual Luis Vives se fue al exilio y nunca más volvió, aunque se mantuvo dentro del cristianismo, que esto es una historia menos conocida. Pero Juan March no es judío. Colaboración de judíos que pueden haber con el franquismo. Yo creo que han estado miembros de la familia Salama, miembros del grupo toledano del banquero, pero Juan March no tiene nada que ver con los judíos. Nada. Ni es judío, ni su familia judía, ni tiene ninguna relación con el ninguna. Pero es como cuando dicen Botín es judío. ¿Botín qué va a ser judío? Botín es banquero, es distinto, vamos. Pero judío no tiene nada que ver, vamos. No tiene nada que ver, absolutamente nada. Nunca fue judío, ni su familia fue judía, ni siquiera de origen, nada. Pero nunca se desmintió, porque había noticias, pero las noticias que son noticias sin fundamento. No tiene nada, ni nada fue judío, ni nada fue judío. Solo una cosita, los procesos inquisitoriales de las familias fueron publicados, entonces hay que hablar de los tiempos en que lo que pasó con esa familia. Pero esos son los March, la Blanquina March, estamos hablando, es decir, pero perdón, si vemos los textos de la Inquisición, seguramente lo que encontramos es el apellido Sánchez, el más repetido, porque los judíos cambiaban de apellido para intentar que no lo vieran, que no lo reconocieran, o si creen que los judíos se mantuvieron en España con los mismos apellidos, cambiaron sus apellidos, es decir, Blanquina March se llamaba March entonces, pero esto no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Claro, que hubo unos March judíos, sí, eso no sirve. Eso es como si todos los garzón dicen que son judíos. Hay garzón judío y hay garzón cristiano, y no garzón. Estos somos por locos, no tiene nada que ver, ¿verdad? Claro, hay bejarano, hay judíos, no están ni en no. Los chuetas son muy identificados. Los apellidos chuetas, son los apellidos de la isla, están perfectamente identificados. Son los de los apellidos de 1645 y 1690. Esto es lo que hay, no hay más. Si me permite, y no está ninguno de los apellidos. Están seguras, están muchos otros apellidos, pero no está en el apellido. ¿Cómo me llamas que me diga? Para conocer los procesos inquisitoriales está un texto que en los años 60 revolucionó España, de La Pinta y Llorente, procesos inquisitoriales de la familia, de La Pinta y Llorente del otro autor. Y ahí está absolutamente toda la historia de la familia trágica, pero de entonces, muy duro. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con los March. La familia March que conocemos tiene que ver con unos March que vivieron en el siglo XX, que además sus descendientes ni siquiera eran March, porque eran Vives, es decir, que era Luis Vives y su familia. Sí, pero sí. Yo quería una reflexión y que me aclararan. Siguiendo los argumentos que se han expuesto aquí, o sea, el antisemitismo franquista era
más bien porque asociaban con la izquierda, porque ahí están las grandes familias judías que fueron colaboradoras con Franco y no les pasaba nada, y eran tan judíos como los otros. Entonces era los nuevos inquisidores se fijaban más en la sangre judía o en las ideas políticas que pudieran tener. Si yo le dijera que no creo ni que Franco fuera antisemita, ustedes no me van a creer, pero yo no creo ni que Franco fuera antisemita. Franco era un pragmático. Y antiizquierdista. Y antiizquierdista, no, porque la izquierda estaba contra él. Es decir, si le hubieran apoyado a la izquierda, mire, yo tengo un trabajo sobre el periodo de 1939 y 1945, los judíos y el franquismo. Y Franco se encontró con 4 tipos de población judía. La población judía del interior del país. La población judía que estaba bajo su jurisdicción del norte de África, tanto de las plazas de soberanía como del protectorado. Los judíos de nacionalidad española que vivían en el extranjero, que eran muchos de ellos sefardíes, que habían recuperado porque Primo de Rivera había el decreto de Primo de Rivera, y los judíos refugiados del nazismo. Y con cada de esos grupos actuó de forma diferente. Con los del norte de África les dejó vivir, lo único que les sacó todo el dinero posible, vamos a decir así, pero les dejó vivir. Con los del interior de España, no, porque él quería una España católica, apostólica romana, porque eso era lo que le interesaba decir, que además porque en ese momento estaba a bien con los alemanes, con los de nacionalidad sefardí, que los alemanes, de nacionalidad española, que los alemanes, en lugar de haberlo llevado a Auschwitz, lo llevaron a Bergen-Belsen, no quiso recibirlos hasta el final del 43. Fíjese que Francia se perdió en el 40, Francia se liberó en el 45, no, 44. Final del 43. ¿Y saben cómo llegaron a España? Con un pasaporte español, que decía pasaporte español no vale para España. Y con los refugiados del nazismo era en función de quién dominaba. Porque Franco pasó de la neutralidad a la no beligerancia y de la no beligerancia a la neutralidad. Y todo esto lo hizo conforme veía que el eje ganaba o que el eje perdía. Y entonces, si el papel de las embajadas americanas e inglesas, que fundamentalmente eran los que más gritaban, era importante, el papel de la embajada alemana también, y él estaba entre los dos. Si lo veía ganar, pues dejaba algunas cosas. Si lo veía perder, pues iba así. Y así vivió 40 años, o casi 40 años, siendo un pragmático. ¿Usted cree que Franco era? Se cuenta que quiso entrar en la masonería y que no le dejaron. No sé si es verdad o no es mentira, puede ser tan mentira como el tema de los más. Pero no se puede hablar. El hermano sí estaba. Y está documentado en el grupo 31. Sí, el hermano sí. Hay una documentación. Sí, el hermano no tiene nada que ver, Ramón no tiene nada que ver. Ramón murió al servicio de la República, es decir, al final. No, pero fue Nicolás. Es que eran 3 hermanos, Ramón, Nicolás. Entonces, por eso digo que muchas veces nos hacemos estereotipos, pero y luego cuando se terminó la guerra mundial, pues ya permitió, como los alemanes, como los árabes. ¿Por qué después de los españoles hizo en el 45? Los alemanes habían perdido la guerra. Fue la única respuesta que se escucha para el guerrero. Y entonces fue permitiendo poco a poco la libertad religiosa, porque fundamentalmente le interesaba estar bien con Inglaterra y con Estados Unidos, y estos eran los vigilantes de los senadores americanos, eran los que aquí venían siempre a decir que si los protestantes, los judíos no tenían libertad, etcétera, etcétera. Yo muchas veces digo que le dijimos a los senadores americanos la libertad religiosa de ese periodo del franquismo, y al concilio la libertad religiosa del franquismo del año 67, al concilio vaticano. Son los dos movimientos que han permitido la libertad religiosa. Porque esa dualidad judaísmo-masonería no, eso no lo han entendido. Eso es bolchevique.
nos acusan de capitalistas, de bolcheviques, una cosa así. Es decir, pero el odio a la masonería, ¿por qué es? No, el odio a la masonería era otra cosa diferente. Yo creo que no era odio, era suponer que la masonería... Mire usted, ¿qué ocurre muchas veces? La masonería, en la masonería había muchos líderes de opinión, españoles, franceses, en la masonería había muchos líderes. Una cosa es que entre los líderes haya masones, y otra cosa es totalmente paranoica pensar que los masones son los que dominaban el mundo, porque claro, un gobierno en la sombra de aquella logia, eso era absurdo. Ahora, había muchos masones entre los líderes del mundo, pues sí, claro, porque eran gente que pensaba, gente que tal, gente... Pero esto es... Pero la otra cosa es suponer que la masonería... Eso forma parte de los estereotipos, eso forma parte de los estereotipos utilizados en la contienda. No creo que fuera verdad. Ahora, a los masones no les queda todo el mundo, porque los masones no vinieron a levantar en España, en Francia. A los evangélicos y a los judíos les dieron una cierta libertad, pero a los masones no. No hubo ninguna logia masónica creada durante el tiempo. Es decir, que tenía que tener una cierta inquina mayor. El hecho de... La Iglesia Católica era su apoyo fundamental, ¿no? Entonces la masonería la la Iglesia se había colocado frente a la masonería, también yo creo que si no tienen ustedes más preguntas... No, quiero hacer una pregunta al profesor. Está usted muy callado, está escuchando. Prescindamos de Jacobo por un momento. Lo pasamos un poco a la reserva. Y la pregunta es muy directa a usted. ¿Qué facilidades tiene para hacer todos los estudios que está haciendo sobre el judaísmo en España? ¿Y qué interés, puesto que es usted profesor, qué interés tiene la juventud española hacia el tema? Una pregunta un poco complicada. O sea, la verdad es que yo, más que especialista en judaísmo, yo lo que he especializado es en estudiar la literatura del exilio republicano, ¿no? Y de ahí... de ahí, bueno, mi libro sobre Máximo José Kahn fue porque yo vivía en Alemania por esa época y me pareció interesante su caso, ¿no? De mediador entre la cultura alemana y española, pero también su afinidad judía y, bueno, facilidades. Es que no entiendo a qué. No, las facilidades. Hay archivos a que el gobierno actual le facilite si necesita a la Biblioteca Nacional una serie de cosas. No he tenido problemas, ¿no? O sea, yo el archivo del Ministerio de Exteriores me facilitó el expediente de Máximo José Kahn como cónsul de la República en Salónica, bueno, pagando la reproducción de la copia, pero sin problemas. Y luego, bueno, en Argentina, pues con el Museo Judío yo no he tenido problemas para investigar sobre el judaísmo y interés. No, yo me refiero aquí en España, no fuera. Bueno, el gobierno que yo trabajé, como he trabajado sobre el exilio, pues Máximo José Kahn, bueno, en la Biblioteca de Toledo es interesante, en la Biblioteca de Castilla-La Mancha de Toledo está la Biblioteca de Máximo José Kahn, la que dejó en España antes de irse al exilio, y es muy interesante porque hay libros dedicados de Gómez de la Serna, incluso de García Lorca, de Ortega y Gasset. Hay un fondo específico, Máximo José Kahn, en la Biblioteca Estatal de Castilla-La Mancha, en Toledo. A eso me refiero, precisamente, a todas las instituciones más o menos que hay, bibliotecas, todo eso, si usted tiene acceso sin ningún problema. A mí no he tenido problemas, no es como cuando se investiga sobre alguien ejecutado por los sublevados, no tuve problemas. O sea, bueno, una biblioteca funciona más rápido, otras menos, pero ahora yo creo que es mucho más fácil, ¿no? Con las facilidades que hay con internet para encargar reproducción de lectores, no puedo quejarme en ese aspecto. Y más ahora es como la
Y Maxau, la Fundación Maxau funciona muy bien, aunque bueno, ya la Generalitat Valenciana les ha reducido al mínimo los fondos, pero la gente que trabaja ahí, pues con mucha motivación sigue sacando su anuario sobre Maxau todos los años. Si se necesita algún documento lo envían, incluso digital de forma gratuita. Realmente la Fundación Maxau funciona muy bien. O sea, yo en eso creo que no podemos quejarnos. Y en cuanto al interés de la juventud, pues bueno, yo no puedo decir nada. Habrá jóvenes que les interesa el tema como... Es una muestra de que la juventud no está que la juventud no es toda. La masa de la juventud puede ser una, pero la juventud también... Bueno, pero tengo que decir también que las condiciones, por una parte, las condiciones de la biblioteca sí, pero ahora las condiciones para la investigación de los investigadores jóvenes son un poco degradantes, ¿no? O sea, yo tengo compañeros que tienen currículum mayor que el de catedráticos y que están como ayudante doctor, como asociado, porque tienen que tirar la toalla porque bueno, se ha reducido al máximo las becas de investigación, el apoyo a la investigación en eso sí, en eso claro que está difícil, ¿no? Y yo mi investigación sobre Máximo Fossecán la comencé en Alemania y es verdad que es la mayor parte con mis propios medios, ¿no? Entonces, bueno, de las bibliotecas facilidades sí, pero o sea, es un trabajo por interés propio, ¿no? Y con ella sí que ser, ¿no? O sería mejor en otras condiciones, pero bueno, si hay interés se puede hacer. Pues si no hay más preguntas, yo creo que prometemos resistir, ay Carmela,